preparándonos para algo más grande, algo más nuevo que viene. Amén. Gloria a Dios. En este año, al principio, más bien en las primeras horas del 1 de enero, cuando recibíamos el año, también declarábamos la misma palabra y decíamos que Dios iba a hacer algo nuevo. Amén. Pero para que Dios haga algo nuevo, depende de usted y de mí que Dios haga eso algo nuevo. ¿Eh? Dios está presto para trabajar con su pueblo, pero su pueblo tiene que estar disponible. Así es. 24 horas en 7 días, aunque nos cueste. Es difícil, pero sí se puede. Y cuando nos prestamos a la voluntad de Dios, cosas grandes ocurren. Amén. En el pueblo de Dios. He preparado una palabra, mi amado hermano, con el fin de algo de tratar un tema sobre el ayuno. Espero que usted hoy se lleve una palabra, algo que pongamos en práctica. Es necesario que nos eduquemos de esta manera conforme a la oración, al ayuno, y que estemos prestos para aprender cada día. Amén. Sí, amén. Vaya conmigo a Mateo. Capítulo 9, versículo 14 Gloria a Dios. y 15. Vamos a leer estos dos versículos. ¿Amén? Cuando lo tiene, me responde con un amén y se pone sobre sus pies en reverencia al Señor. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Gloria a Dios. Señor, gracias te damos, mi Dios amado, en esta mañana, Padre, porque hemos bendecido, glorificado tu nombre, mi Dios, en este día tan especial que has apartado, mi Dios amado, para que vengamos delante de tu presencia, Dios. Ahora nos disponemos a recibir esta palabra, mi Dios amado, que seas tú hablando, Padre bendito, a cada corazón, a cada alma, mi Dios amado, en este lugar. Padre, gracias te damos, mi Dios de gloria. Que sea usted, mi Dios, hablando por medio de mis labios, Padre. Que no sea yo, mi Dios de gloria. Úseme, Padre bendito. Quite de aquí, mi Dios amado, todo mal pensamiento, todo lo malo que puede estorbar, mi Dios amado, para que tu palabra pueda ser expuesta conforme tenga que serlo, mi Dios amado. A ti es la honra, la gloria y el poder. Gracias, Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Meditaba en esta palabra y buscaba referente al día de hoy cosas que fuesen palabras alusivas al ayuno, ¿sí? Un mensaje que hablara específicamente de lo que es el ayuno. Hemos recibido en un sinnúmero de ocasiones, podemos decirlo, clases sobre el ayuno, pero a veces, como decimos, por un oído lo entra y por el otro se lo sale. ¿Amén? A veces nos es difícil poner en práctica lo que se nos enseña y pues espero que Dios ponga en este día una palabra para usted en su corazón. Y miren lo que estos hombres, arrimándose a Jesús, le dicen: ¿por qué nosotros ayunamos? Y los fariseos y los tuyos no ayunan. Jesús responde diciéndole, también con otra pregunta le responde. Dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero hay un pero, allí le dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, Jesús esperaba que los creyentes, que los suyos ayunaran después de su partida. Jesús estaba consciente de eso, sí, de que ellos tendrían que ayunar después de su partida. Sí. Pero ellos estaban de bodas con el novio, amén. Sí, amén. Con el Todopoderoso, con el que vino a salvarlo a usted y a mí. Amén. El tiempo de la ausencia del novio, es decir, de Jesús, es la época actual que comenzó con su ascensión
y terminará con su venida. Gloria a Dios. Es decir, usted y yo tenemos que estar preparados para recibir al novio como iglesia. Ayunando, orando y velando. Aleluya. Gloria a Dios. Cosa que no es nada fácil, ¿verdad? Hoy pudimos haber estado durmiendo hasta las 11, 12, pero gracias a Dios había ese plan maravilloso que nos encontráramos en este lugar para buscarle. Miren lo que dice Mateo 25, 6. Acompáñenme ahí. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero para nosotros salir a recibirle tenemos que estar velando, orando y ayunando. Tener esa convicción de que hay que estar preparado para recibirle. Amén. Y esto es en base a las parábolas de las 10 vírgenes. Ellas estaban esperando y 5 de ellas se quedaron. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Pues yo creo que es un día especial, mi amado hermano. Yo lo puedo creer de esta manera porque podemos ver y podemos creer, hermano, que es necesario que estemos preparados, que estemos velando como esas vírgenes, no como las que se quedaron, sino que estemos ahí listos con esas lámparas llenas de aceite, cargados siempre. Amén. Preparados para estar con nuestro Señor Jesucristo. Y hay 4 puntos que yo quisiera tocarle de lo que es en sí el ayuno en esta época, de lo que podría ser o de lo que debe de ser en esta época del ayuno. Y el punto número 1, el ayuno debería de ser una señal del anhelo del creyente por el retorno del Señor. Anhelar que Dios venga. En una ocasión decía mi hermano: muchos queremos servir a Dios por no irnos al infierno, solamente por eso, pero no por convicción de amor a Dios. Y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y esperar que Él va a venir, estar siempre pensando de que Él va a venir a levantar una iglesia y que tenemos que estar preparados para partir con Él. Amén. Gloria a Dios, amén. El ayuno, el segundo, una preparación para su venida. Estar preparado siempre, cada momento, para la venida que el Hijo del Hombre venga a levantar a su iglesia. Amén. Una iglesia pura, limpia y sin mancha. Gloria a Dios. Aleluya. El número 3, un lamento por su ausencia. Lamentarnos que el Maestro no está con nosotros. Lamentar que nuestro Jesús no está aquí. Pero en base a eso tenemos que estar buscándole y anhelándole cada momento. Amén. Y el 4, una indicación de tristeza por el pecado y la decadencia de este mundo. Vaya conmigo allá a Mateo. Gloria a Dios, aleluya. 6:16. Gloria a Dios. Mire lo que dice ahí. 6:16. Amén. Pero cuando ayunéis, no seáis aústeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo creo que hoy dije un día muy especial, no tenemos que estar tristes. Ay, no he comido nada en esta mañana. Aleluya, tú eres bueno, Dios. Sino estar contento, hay que venir alegre, con un corazón, con una sonrisota y hermosa, que peleemos el vientre en felicidad, porque estamos no entristecidos por el ayuno que estamos teniendo. No seamos como esto dice la palabra de Dios. Y si hay que estar triste, hay una razón por la que estar triste. Es por aquellos que no han venido a los pies de Jesús. Esa es la tristeza que usted y yo tenemos que tener por la decadencia de este mundo, por la maldad que hay en este mundo, por el pecado que ha agobiado a la juventud hoy en día. Por eso es la tristeza, pero no porque usted esté ayunando en esta mañana. Así es. Tenemos que estar gozosos y contentos. Aleluya, Dios. También la Biblia refiere, mi amado hermano,
el ayuno de 3 maneras. Y yo sacaba unas conclusiones allí, amén, bíblicamente. No crea que es porque yo lo estaba pensando, no. Yo andaba con la Biblia meditando. Y el primero, mire esto, el ayuno normal es abstenerse, dice, de todo tipo de alimento sólido o líquido, pero no de agua. Para que vayamos también comprendiendo, yo creo que su responsabilidad o nuestra responsabilidad no solo recibir lo que sale de aquí para allá, sino también nosotros ir a la palabra y escudriñar. Amén. Que investiguemos, que indaguemos en la palabra para que no seamos engañados. El número 2, ayuno absoluto. Abstención de alimento y de agua. O sea que va a estar sin nada este día. Vaya conmigo a alguien que me lea allí, Esther. Esther 4:16. Amén, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Esto es en base al ayuno absoluto, lo que acababa de decir anteriormente. Es abstención de alimento y de agua. Amén. Por lo general este ayuno es una clase de ayuno que no debe de durar más de 3 días, porque el cuerpo empieza a deshidratarse. Es decir, que usted no puede, ni por su propia voluntad, usted no puede. Aquí es la voluntad de Dios la que nos sostiene. Amén. Y que nos da la fuerza para llegar y cumplir ese ayuno conforme a su corazón ha dispuesto. Cuando usted lo presenta. Amén. Entonces, este es el ayuno absoluto que yo estudiaba sobre esto y encontraba, ¿no?, que es que por lo general dice esta clase de ayuno no debe de durar más de 3 días, ya que el cuerpo se deshidrata. Pero hubieron hombres como Moisés, Elías, que ayunaron durante 40 días en ayuno absoluto. Pero estos hombres lo hicieron no por voluntad propia, no porque querían hacerlo, sino bajo condiciones espirituales, bajo condiciones completamente llenas del Espíritu de Dios, como nos revela Éxodo capítulo 24, 34, 28, si me acompañan. Amén. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió las tablas de las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fue cuando Moisés recibió esos 10 mandamientos, pero fue bajo condiciones sobrenaturales, con el poder de Dios. Amén. Y el ayuno parcial. Mira lo que es el ayuno parcial. Una restricción de alimentos que en vez de abstinencia, de abstención completa. Vamos a analizar un poquito en lo que dice Daniel, capítulo 10, versículo 3. Si alguien me lo lee. Daniel 10:3. Sí. Amén. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. Esto es en base a lo que es el ayuno parcial. Amén. Y yo encontraba que Jesús mismo, el mismo Cristo, practicó este tipo de ayuno y enseñó que debería ser parte de la devoción del cristiano. Es decir,
Jesús lo practicó y lo enseñó como parte de devoción del cristiano. Es decir, usted no espere a que le digan vamos a ayunar. Su responsabilidad es porque Dios lo dejó establecido. Amén. Sí, amén. Dios lo dejó establecido para que nosotros lo hiciéramos también. Entonces, es responsabilidad nuestra que nosotros estemos prestos y dedicando tiempo para ayunar, para orar y para vigilar. Amén. También quiero compartir en Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Dice, amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles a servirle. Mira lo que pasa cuando Jesús es llevado. Jesús primeramente es llevado por el Espíritu y después es llenado por el. Primero fue llenado por el Espíritu y después fue llevado por el Espíritu. Si leemos en el capítulo 3 de Mateo mismo, capítulo 3, versículo 16 dice, y después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es decir, el Espíritu de Dios, Jesús fue lleno primeramente del Espíritu de Dios, y después por el Espíritu fue llevado. ¿Y cómo es que un cristiano puede ganar una batalla? Siendo lleno del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que usted y yo podemos seguir adelante? ¿Cómo es usted y yo que podemos vencer las adversidades del enemigo siendo llenos del Espíritu de Dios? Aleluya. Pero a veces queremos vencer y ni siquiera venimos a la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto es necesario que estemos listos y preparados, ayunando y orando en todo momento, amén. Con dolor, con anhelo de que aquellas almas que no se han convertido, que vengan al arrepentimiento, que vengan a la verdad de Dios. Jesús Jesús cuando fue llevado, primeramente dice que fue lleno del Espíritu después de su bautismo. Y después que fue lleno, fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo creo que podemos analizar y entender que para ser llevados a cierto lugar, a llevar algo, una palabra, pues tenemos que ser primero llenados del Espíritu de Dios. Amén. Y solo teniendo la llenura del Espíritu Santo de Dios, podemos ser más que vencedores, porque lo dice su palabra. Amén. Por lo tanto, mi amado hermano, en esta mañana yo he deseado compartir esto es lo que yo he aprendido en este caminar. Con todo mi corazón lo he querido exponer de esta manera. Llévese una palabra. Yo creo que
dijimos al principio que este era un año donde Dios iba a hacer cosas y tenemos que creerlo. Hay algo muy grande que usted y yo tenemos que entender. Y es que no podemos estar dependiendo a veces de los que saben más. Por lo menos mi hermano Salvador es un excelente maestro. Gloria a Dios por eso. Pero sabe que cuando hablábamos acerca de este ayuno, una de las primeras, o más bien la primera persona que se venía a nuestra mente era poner a mi hermano Salvador aquí delante de nosotros a traer una enseñanza, a traer un mensaje. Pero sabe que es necesario que usted y yo nos desarrollemos. Yo no sé, tal vez sus expectativas no están llenas totalmente con la enseñanza, pero ¿sabe qué? Es para que usted se dé cuenta que si Dios nos lleva para cosas grandes, de usted depende a dónde quiere ir. Y yo le he dicho al Señor, yo quiero prestarme para que tú me uses. Yo quiero aprender. Yo no quiero estar en la silla solo escuchando, solo recibiendo. Es necesario de que hombres y mujeres de esta congregación nos dispongamos, pongamos más de nuestro tiempo. Que no tenemos el conocimiento total, no lo hemos alcanzado todo. Pero es necesario que trabajemos en la obra del Señor, que no dependamos solamente de mi hermano. Esta es responsabilidad nuestra, de todos, no solo de mi hermano. Yo lo que veo a veces es que recargamos todo sobre él. Los mensajes, las enseñanzas, pero que las mujeres, que los hombres nos estamos quedando. Es tiempo de que nos paremos y caminemos hacia adelante, que avancemos. Gloria a Dios. Es tiempo que hagamos la diferencia como hijos de Dios. ¿Cómo vamos a aprender si nunca nos ponemos a participar? Amén, así es. En esta hora lo que yo le quiero dejar en su corazón, mi amado hermano, acerca de estos temas del ayuno, usted apuntó allí los versículos y mi anhelo es que todos trabajemos en esta obra. Amén. Sí, amén. Mi anhelo es que todos crezcamos espiritualmente, en sabiduría, en todos los ámbitos que Dios nos ha llamado a que crezcamos, pero vamos a crecer siempre y cuando pongamos de nuestra disposición, siempre y cuando tengamos el deseo de aprender. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie y ore conmigo en esta mañana. Gracias Dios, gracias Señor, gracias Padre. Señor Jesús, gracias te damos, Gracias, Padre, Jehová de los ejércitos, por poderoso. esta palabra que Dios nombre de nos Cristo. ha traído, Padre. Por la vida de mi hermano Víctor. Señor, gracias, Dios amado, te pido, mi Dios amado, que tú seas, mi Dios amado, en esta mañana, Padre, levantando hombres y mujeres, Padre, capaces de llevar esta palabra, Dios. Padre, yo sé que no es fácil, mi Dios amado, pero debemos de entender, mi Dios, con el propósito con el cual tú nos has llamado. Tenemos que entender, mi Dios amado, que para qué hemos sido llamados, Padre bendito de gloria. Enséñanos, Dios mío de gloria, a crecer, Dios mío de gloria, a llevar esta palabra, mi Dios, a quien más la necesita, Padre. Que nos desarrollemos, Padre, que no esperemos, Dios mío, de la gloria solo recibir, sino que también compartamos de lo que tú nos das, mi Dios. Te damos gracias por esta palabra, mi Dios amado, que es una palabra que ha quedado plasmada en el corazón de mis hermanos, mi Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén.